Bien, hermanos, primeramente quiero darles oficialmente la bienvenida a todos en esta noche. ¿Amén? Este es un día especial. Con el Señor todos los días son especiales. Dice el escritor del libro de Hebreos que usted y yo y todos los que creemos en Cristo hemos entrado a un reposo a lo que otros todavía no entran. Así que el día de hoy y todos los días que nosotros tenemos la oportunidad de estar en intimidad, en comunión con el Señor, es un día glorioso, es un día de comunión, es un día especial. Pero también es especial porque estamos congregados, amados hermanos, porque estamos reunidos. Amén. Y cuando el pueblo del Señor se reúne, se congrega en un lugar, juntos, en armonía, con un solo sentir, para adorar a Jesucristo, eso lo hace un día especial. Amén. Y en este día vamos a compartir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Usted recordará que siempre cuando tenemos Santa Cena leemos el 1 Corintios 11. Pero hoy día no voy a predicar sobre la Santa Cena. Primera los Corintios, capítulo 11. Pero quiero hablar sobre lo que el apóstol Pablo habló en este capítulo. Y quiero decir y adelantarme que todo lo que Pablo habla en este capítulo antes de llegar a la Santa Cena tiene que ver con la adoración. Usted sabía que adorar al Señor no es simplemente cantarle una canción, ni tampoco ser expresivo en la canción. De repente uno dice, no, es que yo lo estoy adorando con todo el corazón. Adorar al Señor es escuchar su voz y atenderla. Atenderla quiere decir ser obediente a ella. Porque se complace el Señor, dice el profeta Samuel, más en la obediencia que en el sacrificio. Es lo que nuestro Dios está buscando de cada uno de nosotros. Amén. La semana pasada yo empecé un tema que el día de hoy quiero continuar, y es acerca de la autoridad. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de escuchar esa palabra, y quería yo asentar las bases acerca de lo que es la autoridad. Esa autoridad de la cual hablan las Escrituras. Y decíamos, así en un pequeño resumen, que la autoridad en primer lugar viene del cielo. Amén. Se recordarán, la autoridad viene de Dios. Es Dios el que nos da esa autoridad, una autoridad divina. Y Él la otorga a su iglesia. Amén. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, todo poder, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos. Y luego le dice a los discípulos, por lo tanto, yo los envío a ustedes. Amén. Esa autoridad viene de los cielos. Bendito sea el Señor. Pero la autoridad, también decíamos, viene cuando nosotros aprendemos a estar sujetos bajo una autoridad. Porque así es como funciona la autoridad. Uno no tiene autoridad en sí mismo. Nosotros tenemos una autoridad delegada. Dios como la cabeza, la autoridad más grande, mayor, el que está arriba. Y debajo de Dios, dice la Escritura, está Cristo. Dios, la cabeza de Cristo. Amén. Y Cristo, la cabeza del hombre. Y el hombre, la cabeza de la mujer. Lo leímos en las Escrituras. Y en tercer lugar, nuestra autoridad viene de la palabra del Señor. Siempre que usted y yo hablemos las palabras del Señor, la palabra que está en la Biblia, y póngame atención, porque vivimos en un tiempo donde hay muchas religiones, muchas denominaciones, y hay mucha gente confundida, que no sabe cuál es la verdad. La verdad no la tiene el hombre, la verdad no la tiene el líder, la verdad no la tiene el pastor, la verdad la tiene la palabra de Dios.
más allá de la interpretación que cada uno de nosotros le podemos dar a la Escritura, la autoridad auténtica emana de la palabra de Dios. Cuando usted y yo, cuando hombres y mujeres de Dios, caminamos en la palabra, somos obedientes a la palabra, caminamos en el contexto general de la palabra, entonces caminamos en la autoridad del Señor. Amén. No me refiero solo a interpretaciones superficiales que de repente nosotros podamos darle a un pasaje, a un versículo. No, me refiero a cuando le damos ese tiempo de comunión y de devoción, de leer, de estudiar, de comprender, de pedirle a Dios entendimiento acerca de lo que Él ha escrito en la Biblia. Amén. Usted tiene su Biblia, ¿no es cierto? Dios es el autor de la Escritura y Él también es el revelador de lo que la Escritura quiere decir. Amén. Entonces es necesario, decía yo, sentar las bases porque nosotros estamos viviendo en un tiempo, escúcheme, y esto es de no creer. Vivimos en un tiempo en donde la misma iglesia de Cristo no cree y no obedece la palabra de Dios. Y con la Biblia en la mano, lee la Biblia y no cree lo que la Biblia dice, porque se ha acostumbrado a escuchar a hombres, a la interpretación de lo que un hombre, un ministro, pueda decir más allá de lo que la palabra, lo que está en la Escritura le esté diciendo. De tal manera que cuando tomamos la Biblia, la leemos con un prejuicio que ya ha sido sembrado en nosotros, por otros. Así que la leemos a la luz de esa interpretación, pero no dejamos que el Espíritu Santo nos permita ver lo que está escrito allí para que nosotros seamos obedientes a la Escritura. Añado a esto, y quiero que usted ponga en memoria, para todos los que están aquí, para los que conocen y para los que no conocen, que la causa de que el hombre haya sido expulsado de la gloria de Dios fue la desobediencia. Y fue la desobediencia a la palabra de Dios. Fue a causa de que el hombre no quiso caminar en lo que Dios dijo, sino que quiso caminar en lo que otro dijo y en lo que su propio corazón interpretó de lo que Dios había dicho. Espero que me hayan entendido ese trabajo. Porque Dios dijo una cosa y alguien dijo, no es exactamente lo que quiso decir. ¿No? Y eso fue la causa de que la humanidad se viniera abajo y fuese echada de la gloria de Dios. Ahora que Jesucristo descendió de los cielos, la Escritura dice que Él vino para restaurar todas las cosas como eran en el principio. Eso quiere decir que Jesucristo nos está volviendo a esa obediencia primera en la que el hombre caminaba en lo que Dios decía. El hombre caminaba en lo que Dios decía porque ha entendido que lo que Dios dice es bueno. ¿Cuántos saben que lo que Dios dice es bueno? La palabra de Dios es buena, dice el salmista, es justa, es provechosa para cada uno de nosotros. Así que aquello a lo que somos llamados es a leer la Biblia sin prejuicios, a leer lo que dice y a creer lo que dice. Si en algún momento estamos dudando de algo que está escrito, entonces sigamos investigando, sigamos preguntando, sigamos leyendo la Biblia hasta que Dios nos revele la verdad. Yo soy testigo de que hay preguntas que a veces le hacemos a Dios o dudas que tenemos que tomarán su tiempo hasta que Dios las resuelva y responda. Pero una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer es leer la Biblia con nuestros propios ojos y darnos cuenta de lo que dice. Ahora, en ese contexto, recuerde que vamos a hablar acerca de autoridad. Yo quiero que lea lo que dice la Escritura, léala y vaya sacando su propia conclusión y vaya preguntándose a usted mismo, ¿creo lo que estoy leyendo?
o he sido enseñado de otra manera? Dice así el apóstol Pablo, verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también entonces el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer sí debe cubrirse la cabeza porque es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer procede del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero ni el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. Ahora, usted vaya digiriendo lo que acabamos de leer, antes de hablar de eso. Yo les decía, nosotros como creyentes estamos llamados a creer lo que la palabra de Dios dice y a caminar en ello. ¿Sabe lo que ocurre cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios empieza a dudar la palabra de Dios y empieza a no obedecerla tal y como Dios la da? Lo que ocurre es que empieza el caos. En el principio, cuando Dios empezó a crear las cosas, la Biblia dice que todo era caos, oscuridad, desorden y despropósito. La tierra estaba ahí, dice la Escritura, pero no tenía un orden y no tenía un propósito. En sí no servía para nada. Era una roca vacía e inerte como los demás planetas que nosotros conocemos. Pero Dios puso orden en el caos. Y al poner orden le dio un propósito a la tierra. El tema de hoy es autoridad y propósito. La semana pasada hablamos sobre autoridad y hablamos de dónde viene la autoridad. Pero ahora quiero referirme al propósito de la autoridad que nos ha sido otorgada. Amén. Dentro de la iglesia del Señor, el Señor ha constituido ministros y sacerdotes. Nosotros sabemos que hay pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. Amén. Pero quiero que se dé cuenta que cuando la Biblia habla de autoridad y cuando se va a referir a un orden, los pasa por alto a ellos. Leímos al principio que Pablo dice que directamente Dios es la cabeza de Cristo. Y dice que luego que Cristo es la cabeza del apóstol, ¿no es cierto? No, ¿verdad? Entonces Cristo es la cabeza del evangelista. No, entonces Cristo es la cabeza del pastor, del líder. No, dice directamente, saltando por alto este liderazgo del sacerdocio en la iglesia,
va directamente al hombre. Cristo en la cabeza del hombre como varón. Y luego el hombre, el varón, en la cabeza de la mujer. Y así se demarca la línea de autoridad que proviene desde el cielo a la tierra. ¿Por qué creo yo que el Señor se pasa por alto a los ministros, a los ministerios? Porque dentro de los ministerios, ¿quiénes están allí? No son hombres y no son mujeres. Entonces no es necesario que el Señor señale a un pastor, un predicador, porque precisamente el hombre es el que va a ser constituido como pastor o predicador o evangelista. Amén. Eso es lo que la Biblia nos dice. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo le decía, cuando hay caos y cuando hay desorden, hay despropósito. Y cuando hay despropósito, no se cumple la voluntad y la palabra del Señor. Es necesario que haya un orden para que haya propósito y para que se cumpla la palabra y la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero dar un pequeño ejemplo, ya que estamos hablando de autoridad. Quiero que vea en Romanos capítulo 13, un versículo que habla acerca de la autoridad. Ciertamente aquí Pablo está hablando acerca de, en el contexto, está hablando de las autoridades seculares. Habla en el verso 3 de los magistrados que infunden temor y todo eso, pero en el verso 1 y en el verso 2, cuando nos da el concepto de autoridad, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Escuche, porque no existe una autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, dice la Escritura, de modo, escucha el verso 2, que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Existe una autoridad. Dios ha puesto las autoridades. Nosotros incluso entendemos que las autoridades seculares, llámense presidentes, gobernadores, alcaldes, por más malos que sean, por tanto que no nos agraden, incluso Dios los ha puesto para que se cumplan su propósito, para que se lleve a cabo su voluntad. Nosotros no podemos entender cómo es que funciona eso, pero así Dios lo ha establecido. Y en cuanto a la autoridad que Dios ha puesto, dice que no debemos resistirla. Resistirla es cuando no estamos de acuerdo con lo que Dios hace. Y entonces empezamos a buscarle 5 patas al gato. Empezamos a darle nuestra propia interpretación a las cosas que Dios dice, porque no se ajusta a lo que nosotros entendemos, a lo que nosotros sabemos o a lo que se cree en la actualidad. Y cuando ya hablamos de lo que se cree en la actualidad, hablamos de la cultura, porque sabemos que incluso la iglesia se ha sometido a la cultura actual. La iglesia cambia conforme los tiempos y es influenciada por la cultura del momento. Pero la palabra no cambia. La palabra es atemporal. No tiene que ver con la cultura del momento, con la actualidad, con lo que se esté viviendo. La palabra del Señor es atemporal y es eterna. Amén. Es cierto que hay cosas, pequeñas cosas, muy pocas cosas en la Biblia, que de repente ya no se pueden llevar a cabo porque nosotros no vivimos en momentos como ese. Como por ejemplo usted y yo vivimos en la ciudad, y en la Biblia a veces da recomendaciones para la gente que vive en los campos y cosas como ese, costumbres que ya simplemente no se llevan a cabo. Amén. Hay cosas así, pequeñas cosas que bueno, las dejamos a un lado, pero hay cosas que están sujetas
o tienen una base teológica y no deben ser cambiadas. Un pequeño ejemplo, 1 Corintios capítulo 14, vea conmigo lo que dice en 1 Corintios capítulo 14. Hablábamos de caos y desorden. Y cuando mencionamos la palabra caos o desorden, se me vienen a la mente estos pasajes de los que Pablo habla. En 1 Corintios capítulo 14 dice la palabra del Señor. Que Dios no es Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. ¿Y por qué Pablo dice esto? Este es el contexto. Dentro de la iglesia de Corintios hay manifestaciones de dones, hay manifestaciones espirituales, pero el pueblo no sabe cómo ejecutarlas en un orden espiritual establecido. Así que Pablo se refiere a varias cosas, pero puntualmente él pone sus ojos en dos cosas: la profecía y el hablar en lenguas. En el verso 27, Pablo inicia diciendo, y en la frase anterior dice: hágase todo para edificación. Dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 personas, y por turno, y uno que interprete. Aquí Pablo va a establecer un orden. Yo no sé si alguna vez usted ha visto las personas hablando en lengua en las iglesias. Hasta el día de hoy no he visto que lo hagan en orden. Pablo dice: debe haber un orden, y ya vamos a ver a causa de qué. Y luego dice: y haya uno que interprete esas lenguas, para que todos los que estamos ahí sepamos qué es lo que están hablando. Y dice el verso 28: pero si no hay un intérprete, entonces el que habla en lengua calle en la iglesia. Mire que aquí Pablo no está prohibiendo hablar en lengua, porque en el verso 37 en adelante, o el 39, él dice: no se prohíba hablar en lengua. Él no está prohibiendo, él está diciendo: en la iglesia, en el culto, en la adoración pública, cuando todos nos reunimos, no es lo mismo que cuando usted está en su casa, en su devocional, en su oración privada. El culto público, la asamblea, es algo muy distinto. Pablo exige que ahí haya un orden. Y dice 2 o 3, mucho, hasta ahí, y alguien que interprete. Y si no hay quien interprete, mejor entonces nadie hable. Si no hay intérprete, nadie habla. Ya anterior, unos versos antes, Pablo ha dicho: no les estoy prohibiendo hablar en lengua, porque entre ustedes y yo hablo más lengua que ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras coherentes, porque el propósito de Pablo es edificar a la iglesia. Por eso él dice anteriormente: hágase todo lo que se haga en la iglesia para edificación de los presentes. Verso 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen, analicen, interpreten, a ver si lo que dicen es de Dios o no. Amén. Al verso 33 saltamos y dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pablo está buscando el orden en la adoración pública. Y luego continúa con un tema, y creo que todos estos temitas hoy en día, en la actualidad, dentro de la iglesia se han vuelto polémicos. Muy polémicos. Y se han vuelto polémicos porque yo le decía, hoy en día cada cual saca su propia conclusión y lee la Biblia según el prejuicio de lo que le han enseñado. Y por más que esté viendo esto en la Escritura, no lo acepta, no lo cree, lo rechaza, lo resiste. Lo mismo que ya dijo Pablo. Ahora, ciertamente Pablo, ¿quién es Pablo? Pablo no es Jesucristo, Pablo no es Dios. De repente lo que está diciendo aquí era para el momento, para el tiempo en que Pablo vivía, o algo que era necesario en la iglesia de Corintios, porque ya sabemos el contexto de la iglesia de Corintios, una iglesia realmente
populosa y con gente realmente cabezadura. Todas las iglesias no son así. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Verso 34. Aquí va, dijo alguna vez un predicador, aquí va a cargársela a las mujeres. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Qué palabra más tortuosa hoy en día para la mujer actual, como también la ley lo dice. Escuche lo que Pablo dice, porque la ley también lo dice. Entonces esto no es una ocurrencia de Pablo, dice que la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregúntenle en casa a quién, a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son ¿qué? ¿Son qué? Mandamientos del apóstol del Señor. Yo siempre escucho a la gente decir que hay que obedecer a Cristo, que hay que cumplir los mandamientos de Cristo. Alguna vez le pregunté a alguien, ya que hablas tanto de los mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos de Cristo? La gente a veces habla y dice, pero no tiene ni idea cuáles son los mandamientos de Cristo. Si uno le pregunta a alguien cuáles son los mandamientos, es cierto, me va a dar los 10 mandamientos, pero ¿cuáles son los mandamientos de Cristo? ¿Qué mandó el Señor? ¿Qué mandó Cristo? Pablo nos demuestra en este pequeño párrafo que lo que él está poniendo en la iglesia para que haya un orden, para que haya un propósito, no es una ocurrencia de él. Tampoco es algo de la cultura. Es un mandamiento del Señor. Y los mandamientos del Señor, como la palabra, son atemporales, son para la iglesia, son eternos, son mandamientos. Amén. ¿O cuántos creen que un mandamiento del Señor puede cumplirse en una época y en otra dejar de cumplirse? O cumplirse en un momento y en otro momento, no, hoy no tengo el ánimo de cumplir el mandamiento. Son mandamientos del Señor. ¿De dónde viene la autoridad de la iglesia? Dijimos al principio, en el resumen de la semana pasada. La autoridad de la iglesia viene de Dios. ¿Acaso Cristo no es Dios? La autoridad de la iglesia viene de la palabra. ¿Acaso esto no está en la palabra? La autoridad de la iglesia viene cuando la iglesia se somete a la autoridad superior que está sobre ella. La palabra de Cristo es una autoridad superior de nuestra iglesia. Nuestra autoridad, esa autoridad que siempre andamos diciendo que el Señor nos ha dado, autoridad, que tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para hacer esto, para hacer aquello. No es una autoridad simplemente de decir o mencionar. Es una autoridad que la mantenemos siempre que nosotros nos mantengamos en obediencia a Cristo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta noche? Pero quiero que vuelva conmigo a 1 Corintios capítulo 11. Ya le di oportunidad para que reflexionen en lo que leímos en el capítulo 11 de Corintios. Como si la iglesia desconociera, bueno, en aquellos días para los corintios las revelaciones de Pablo y para toda la iglesia las revelaciones de Pablo eran algo novedoso ciertamente. Las escrituras estaban apenas compilándose, el Nuevo Testamento estaba naciendo. Amén. Así que Pablo lo sorprende en el verso 3 de 1 Corintios 11 y le dice, pero quiero que sepáis. Hoy en día esa frase es muy bien aplicada a la iglesia porque parece que la iglesia no sabe. Así que hay que decirle de la misma manera, pero quiero que sepáis. ¿Saber qué? Que Cristo es la cabeza de todo varón, dice la Escritura. Y que el varón es la cabeza de la mujer.
y que Dios es la cabeza de Cristo. Mire, escúcheme un ratito. Yo le decía, la escritura a veces tiene cosas que son un poco polémicas. Y a veces los predicadores tendemos a mejor saltarnos las partes polémicas y no enfrentarlas. Y dejar la duda allí. Pero nuestra responsabilidad como predicador es enfrentar las cosas polémicas. Es más, por ahí dicen que es mejor enfrentar primero lo difícil y dejar lo más fácil para después. Es necesario enfrentar. Ahora, lo que yo estoy compartiendo hoy con usted no es para alimentar la polémica, sino que quiero compartir con usted. Hay un propósito detrás de estas palabras. Hay un propósito divino y hay un propósito eterno. Y eso es lo que yo quiero dejarle sembrado en el corazón. Más allá de lo que las frases, los versículos, las palabras puedan decirnos a primera vista. Amén. Yo le decía, para la mujer actual hoy en día, en la sociedad en la que nosotros vivimos, decirle a una mujer que se someta a su marido es machismo. Machismo radical, puro y pelado. Así que no se sorprenda, porque hay mucha gente que considera a Pablo un apóstol machista por haber escrito esta cosa. Es más, hay otros que consideran a Dios un Dios machista por haber permitido que esto esté en la escritura. Así que tenemos una iglesia machista, un apóstol machista, un Dios machista, que no cree, no quiere a la mujer, no ama a la mujer, no le da las oportunidades. Y en la actualidad y luego de muchos años tenemos a muchas mujeres luchando, batallando por oportunidades igualitarias o por una igualdad que han sentido que de alguna manera no se les ha otorgado. Amén. Pero quiero que ustedes que están aquí, que son mujeres de Dios, quiero que piensen un momento, un ratito conmigo. Y en primer lugar quiero decir que igualdad no significa hacer lo mismo. Igualdad no significa hacer lo mismo. La mujer de hoy pelea, dice, por una igualdad pareja y quiere que se le permita hacer lo que el hombre hace. ¿No? Alguna vez alguien dijo que si todos fuéramos igualitos, si todos hiciéramos lo mismo, este mundo sería aburrido y monótono. Lo que hace bello este mundo y lo que hace bonita la convivencia es que todos somos diferentes. Dios nos creó a todos una humanidad diversa, diferente. Cada hombre es diferente de otro, aunque por ahí las mujeres digan que todos los hombres son cortados por la misma tijera. Todas las mujeres también son diferentes, son diversas, no son iguales, aunque parece que fueran, pero no lo son. Entonces nosotros tenemos un mundo que Dios creó que es totalmente diverso. Cada persona es diferente de los demás. Y yo creo que estamos equivocando palabras y confundiendo conceptos de palabras hoy en día. Y muchas de estas cosas han llegado ya hace mucho tiempo a la iglesia y están causando un caos. Quiero que guarde esa palabra, caos. Caos y desorden traen despropósito. Escuche, caos y desorden traen despropósito. Donde hay caos, donde hay desorden, se muere el propósito. Es necesario el orden divino para que se cumpla el propósito de Dios. Ahora, Pablo nos da una aseveración. Yo sé que a la mujer como le dije, no le gusta estar, a la mujer de hoy no le gusta estar sujeta al varón. Pero vamos a analizar un poquito lo que Pablo dice o su contexto teológico.
¿Por qué razón Pablo enseña esto? ¿Por qué es necesario? Dice en el verso 8. Quiero que lea lo que dice el verso 8 y 9 de 1 Corintios. ¿Qué dice? Porque el varón no procede ¿de qué? Sino que la mujer procede del varón. Y dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón. Lo que ya hemos leído, el hecho de que por qué Pablo dice que el varón es la cabeza, ¿por qué el varón es la cabeza de la mujer? ¿Por qué la mujer no puede ser la cabeza del varón? ¿Por qué la mujer no puede ser la cabeza del hogar? ¿Por qué la mujer no puede ser la que manda en la vida? Pablo da una razón teológica y no es una razón ni machista ni de ninguna clase. Pablo dice, escúcheme, porque el hombre fue creado primero. Escúcheme, porque el hombre fue creado primero. ¿El hombre decidió que lo crearan primero? ¿El hombre decidió ser hombre? Fue Dios. Dios decidió crear al hombre y Dios decidió crear al hombre primero. Según Génesis 2, Dios dejó al hombre solo unos días para que sienta la necesidad de un complemento. Cuando llegó el momento, creó a la mujer. ¿De dónde creó a la mujer? Por eso dice Pablo, el varón no procede de la mujer, sino que la mujer procede del varón. Hoy en día yo escucho tantas veces que la mujer dice, ¿acaso no tienes una madre? ¿Acaso no te parió una mujer? ¿Acaso no saliste de la barriga de una mujer? Pablo dice, el varón no procede de la mujer procede del varón. A pesar, más adelante va a decir, a pesar que sabemos que la mujer nace por causa del varón y el varón nace del vientre de la mujer y eso se ha convertido en un ciclo. Pero en el principio Dios creó al varón y del varón creó a la mujer. La segunda razón dice que el varón no fue creado por causa de la mujer. Recuerde que Dios deja solo a Adán unos días. Adán siente una necesidad, vio entre todos los animales y no encontró un complemento para él. Así que había una necesidad y Dios crea a la mujer para cubrir esta necesidad que se había provocado en el hombre. No piense que al decir esta palabra estamos rebajando a la mujer a un objeto que Dios le entrega al hombre. No. Recuerden que Dios lo hizo así. No fue el hombre ni tenía idea de lo que estaba pasando ni de lo que iba a ocurrir. Dios en su mente, en su corazón decidió crear al hombre, dejar que pase ese tiempo y luego crear a la mujer de él mismo y llevársela y presentársela. Fue Dios el que hizo todo eso. ¿Cuál es la razón? Dicen antes, ¿acaso es un Dios machista? ¿Quién puede acusar a Dios, dice el apóstol Pablo, de lo que Él hace y del cómo lo hace y del por qué lo hace? ¿Cuántos creen que todo lo que Dios hace es bueno? Cuando terminó de crear, la Escritura dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y era bueno en gran manera. Esa palabra bueno en gran manera significa que era funcional. Había ahora sí un propósito para la tierra, para la naturaleza. Había un propósito y ese propósito era bueno. No importa que la mujer había sido sujeta al hombre por el simple hecho de que nació después de él. Como cuando nacen los niños, así sean gemelos, ¿no es cierto? Y el uno nace un minuto antes y ya por haber nacido un minuto antes ya es mayor. Y anda detrás del otro. Respétame que soy tu hermano mayor. Dios no sujetó a la mujer tampoco porque la mujer era menos que el hombre, porque sus capacidades eran menos o porque simplemente la creó para ser un objeto
para el hombre. No, de ninguna manera. La mujer no es menos que el hombre. Eso la Escritura lo deja bien en claro. Somos, en cierto sentido, somos igual. Ante los ojos de Dios somos iguales. Por eso es que cuando en el contexto del Evangelio el apóstol Pablo le dice a los colosenses y a los efesios, en Cristo ya no hay hombre ni mujer, no hay una diferencia. Pero no se refiere a la diferencia de sujeción, se refiere a esa diferencia de pensar de que la mujer por ser mujer es menos valiosa que el hombre. No. Porque también dice en Cristo ya no hay esclavo, ya no hay libre. A pesar que seguían habiendo esclavos y hubieron esclavos por muchos años y dentro de la iglesia había esclavos. Lo que Pablo se refiere que a los ojos de Dios, en cuanto a la salvación se refiere, la salvación es igual para todos y todos tienen el mismo acceso, sea esclavo, sea libre, sea pobre, sea rico, sea hombre, sea mujer, sea judío, sea griego. Todos se salvan de la misma manera, por la fe en Cristo. Ante los ojos de Dios somos iguales. Todos somos pecadores y todos tenemos necesidad de un Salvador. Pero cuando hablamos de autoridad, de designio divino, ahí las cosas cambian. Ahí las cosas son diferentes. Porque aunque nosotros creemos y sabemos que Cristo es Dios y Cristo es omnipotente, omnisciente, ¿no es cierto? Igual que el Padre y que el Espíritu Santo, y creemos que los tres son iguales. Sin embargo, Pablo dice, Cristo está sujeto al Padre. El Padre es la cabeza de Cristo. Así como el hombre es la cabeza de la mujer. A la mujer no le gusta, no quiere someterse al hombre hoy en día, y aún dentro de la iglesia esto ha causado un gran caos. Terrible. ¿Sabe cuál podría ser la respuesta para una mujer que siente que sujetarse a su esposo es denigrante? ¡Wow! ¿Y qué pensará Cristo que está sujeto al Padre? ¿Pensará que es denigrante sujetarse al Padre? Y el hombre también está sujeto a Cristo, no es que el hombre es libre. Así que todos estamos sujetos, todos estamos en sujeción. El único que tiene autoridad en sí mismo es el Padre. El Hijo está sujeto al Padre, el varón sujeto a Cristo, la mujer sujeta al varón. Además quiero que escuchen algo más, porque yo no sé si alguna vez usted ha leído esto, pero bueno, ya hace un momento lo leímos. Pero el apóstol Pablo nos hace rememorar algo que tal vez hayamos pasado por alto. Dice la Escritura en el verso 7. Mire, una de las cosas polémicas de este pasaje es el asunto del velo que Pablo está viendo, pero todavía no vamos a tocar eso. Quiero que vea lo que dice el verso 7, en el contexto de lo que Pablo está diciendo. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Dice, porque él es imagen y gloria de Dios. Esto no es para sacar pecho, pero la Escritura lo dice. El varón es imagen y gloria de Dios. Y en cuanto a la mujer, dice que la mujer es la gloria del hombre. Oh, qué humillante para la mujer. Qué denigrante, qué machista está la Biblia. Hay que escribir una versión nueva, feminista. El hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. ¿Cómo se procesan esas palabras? ¿Cómo procesa la mujer de hoy en día esas palabras? ¿Cómo procesa la mujer cristiana esas palabras? Porque la mujer de hoy, no hablemos de la mujer cristiana, hablemos de la mujer de la sociedad de hoy, es una mujer, ¿cómo podríamos decir sin insultar? Empoderada, esa es la palabra.
Es una mujer empoderada. Una mujer que no se somete así nomás. Es una mujer aguerrida, luchadora, guerrera. Una mujer que no se deja humillar. La Biblia no es machista, Dios no es machista, Pablo no es machista. Yo no soy machista por estar predicando esto. Yo no estoy de acuerdo con los abusos que la humanidad, que el hombre como tal, a los que ha sometido a la mujer por largos años. Yo sé que incluso la religión ha sometido a la mujer. Yo he leído libros, porque bueno, no soy testigo, pero alguna vez escuché a alguien decir que en tiempos antaños los maridos azotaban a las mujeres con el cinturón y las castigaban como a hijos, porque la misma religión les había enseñado. Ya esto no era una sujeción espiritual, una sujeción de la palabra de Dios, esto ya era abuso, ciertamente, y hay que decirlo. La Biblia no comparte el abuso. No estamos hablando de que el hombre someta a la mujer. Nunca la Escritura usa la palabra someter, la Escritura usa la palabra sujeción. Y la sujeción no es algo que la autoridad que está arriba provoca. Es el que está debajo el que toma la decisión de sujetarse. La mujer toma la decisión de sujetarse a su marido por causa de Dios. El hombre se sujeta a Cristo por causa de Dios. Y Cristo se sujeta a Dios por causa de Dios. No es Dios el que se impone sobre Cristo, ni Cristo se impone sobre el hombre, ni el hombre debe imponerse sobre la mujer. La Biblia nos invita a sujetarnos los unos a los otros, dice el apóstol Pablo. Sujetados los unos a los otros. En cuanto al hogar, dice la mujer, sujétense a su marido. Los hijos, sujétense a sus padres. Y todos, sujétense los unos a los otros por amor a Cristo. Así que esto no es cuestión de tener dominio, de ser más, de ser el que manda, el que da las órdenes, el que dictamina, el que dice, bueno, te dejo salir a la esquina, pero en 2 minutos estás aquí. No. No se trata de eso, bendito sea el nombre del Señor. Pablo dice que el Señor no nos llamó a esclavitud. Y eso lo dice en el contexto de la mujer que es oprimida por su marido. Porque el Señor no nos llamó a esclavitud, sino a libertad. La Biblia no apoya el abuso. Dios no es machista, la Escritura no es machista. La Biblia no apoya el abuso, pero la Biblia pone un orden establecido para que las cosas funcionen, para que lleven a cabo el propósito y la voluntad de Dios. Y cuando nosotros traspasamos el orden, resistimos a la voluntad de Dios. Lo leímos, lo dice Pablo. Todo el que resiste a las autoridades que han sido puestas por Dios, a Dios mismo resiste. ¿Y acarrea qué? Juicio para sí mismo. Hoy en día en nuestra iglesia hay un caos terrible. Un caos tremendo, porque la iglesia no se sujeta a la palabra de Dios, a lo que la Escritura dice. Podemos, como dije en ese momento, estar leyendo lo que la Biblia dice y no lo creemos. No lo creemos. Preferimos creer lo que dice el pastor, lo que dice el profeta, lo que dice el apóstol, lo que dice el iluminado, y no lo que dice la palabra de Dios. Nuestra autoridad proviene de Dios a través de su palabra. Si usted quiere tener la autoridad de Dios, tiene que sujetarse a la autoridad de la palabra de Dios. Eso es todo lo que debemos hacer. Usted sabe que nosotros tenemos hoy en día en la actualidad una iglesia dividida, resquebrajada. Muchos grupos divididos. ¿Saben por qué? Porque no concuerdan. ¿En qué no concuerdan?
¿No concuerdan en lo que la palabra dice? No concuerdan en su interpretación de la palabra. Pero cuando uno lee la Escritura en el contexto que la Escritura tiene, es maravilloso saber que no importa si usted está aquí en este país y hay un hombre y una mujer en el otro lado del mundo, pero podemos coincidir en lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque ambos nos estamos sujetando a lo que la Biblia dice y nada más. Y toda la iglesia debería coincidir, pero eso solo va a ocurrir cuando todos se sujeten a lo que la Escritura dice. Ahora vamos a la parte polémica recién. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos son obedientes a Dios? ¿Cuántos están aquí para hacer la voluntad de Cristo? ¿Cuántos aman al Señor? El Señor dice: el que me ama, mis mandamientos obedece. Amar no es simplemente sentir ternura. A veces nosotros confundimos palabras y términos. Lo mismo que dije hace un momento en la adoración. Amar no es sentir afecto por Cristo, no es sentir ternura, no es sentir que el corazón se le hincha de deseo por Él. Amar es obedecer. Sí. El que me ama obedece mis mandamientos. Simple. Usted sabe que en esta vida hay gente que tiene cara risueña y hay otros que tenemos cara de amargado de repente. Hay gente así y que nada le saca una risa, nada le cambia el semblante. Pero si esa persona, aunque no demuestre en su rostro amar a Cristo, pero es obediente, ese le ama. Aunque no ponga su carita de perrito, como dice, de gatito ahí. Hay mucha gente que yo conozco que pone su carita de gatito tierno y abre los ojos así, pero es bien desobediente. Esa gente no ama a Cristo, no la ama, por más que hagan la mímica que lo están abrazando y besando, suavecito, precioso, lindo, no lo ama si no obedece los mandamientos del Señor. Es pura mímica nomás, pura teatro, pura actuación. En Mateo 7:21 el Señor dice: en aquel día cuando yo venga, dice, muchos dirán: Señor, Señor, Padre querido Jesús, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos proezas, en tu nombre hicimos... Y el Señor los mirará a los ojos, mirará sus rostros: no los conozco, no sé quién sos. Pero Señor, nosotros profetizamos, echamos fuera demonios, hablamos muchas lenguas, hicimos esto y lo otro en la iglesia, brincamos, saltamos, hicimos de todo. El Señor dice: no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad es una palabra que en griego significa una persona sin ley. Quiere decir una persona que no obedece, no está sujeto a nada. Es libre, pero es una libertad ociosa, es una libertad sin propósito. Así que en realidad no es libre, es libertino. Él hace como él quiere. Ese es su mal. No está sujeto a nadie, mucho menos a Cristo. Así que nosotros no estamos en la iglesia para jugar a la religión. Recuerde que el problema del hombre es que se rebeló contra Dios en el principio. Y el Señor nos trae nuevamente al camino de la obediencia, al camino de la sujeción a la palabra del Señor. Yo no sé qué pasó por la cabeza de Eva cuando la serpiente la tentó, no sé qué pasó por la cabeza de Adán cuando comieron del fruto prohibido. Tal vez pensaron que el mandamiento del Señor no era tan riguroso. O tal vez pensaron: ¿qué tiene que ver esto con lo espiritual? ¿Qué tiene comerse un fruto? Tal vez un mango, una uva. Algunos dicen que el fruto prohibido era manzana, otros dicen que era
parecido al tamarindo, no sé qué habrá sido. Pero tal vez cuando lo vieron, ¿qué habrá pasado por su cabeza? De haber dicho, yo no creo que sea tan importante verdaderamente obedecerle al Señor en esto. Si me como, no me como, una fruta menos, el árbol tiene mucha, nada la de pasar. Pero quebrantaron el mandamiento del Señor, tan simple. Hoy en día está ocurriendo lo mismo. La gente dilata mucho la obediencia a Dios, ve lo que la Biblia dice y se pone a dudar, a juzgar. Y dice, no creo que si yo en esto realmente no lo hago como está, vaya a pasar algo. Bueno, como les dije en Mateo 7:21, el Señor ya nos lo avisó. En aquel día algunos vendrán con su currículum vitae de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores, de ministros, de sanadores, de que echan fuera demonios y esas cosas. Y el Señor, a pesar de todo eso, le dirán, no lo conozco. Ustedes hicieron todas esas cosas, pero nunca me obedecieron, nunca se sujetaron a mí. En realidad, nunca se sujetaron a la palabra del Señor. Jamás. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Que hayamos sido puestos nuevamente en el camino. Jesús le dijo a los discípulos, no se alegren de que el diablo cayó del cielo, ni de que los demonios se le sujetan. Alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Hay un reinicio, un nuevo comienzo para ustedes, una nueva oportunidad, una nueva entrada al Edén. Recuerden por qué fueron expulsados de aquí, por la desobediencia de algo que parecía tan simple. Que no nos parezcan simples los mandamientos del Señor hoy en día. Que a la sociedad a nuestro alrededor le parezcan simples es una cosa, pero que a la iglesia del Señor le parezcan simples es una cosa terrible. Los mandamientos del Señor son eternos y cumplen un propósito divino, la voluntad poderosa y eterna de Dios. No estamos en la iglesia para jugar al evangelio, ni para jugar a los ministros, ni para buscar fama, ni para hacernos notorios con los demás. Estamos aquí para cumplir la voluntad del Señor. Y cuando nos toca predicar, para predicar la palabra del Señor, lo que Él dice. Pueda que sea popular, pueda que no sea popular, pero el Señor nos ha enviado a eso. Pueda que sea polémico, pero el Señor nos ha enviado a eso. El verso 3 dice Pablo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y dice, escuchen, todo varón que ora o profetiza con la cabeza tapada, cubierta, que se pone alguna cosa sobre su cabeza, afrenta su cabeza. Y con esa frase está, creo, diciendo que afrenta su propia cabeza y afrenta su cabeza espiritual, que en este caso viene a ser Cristo. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza, ¿qué? Descubierta, afrenta su cabeza. Yo sé que hoy en día no tenemos la costumbre, y mira la palabra costumbre. La palabra costumbre está asociada con la cultura, porque la cultura varía, va cambiando conforme los años pasan, así que costumbre, se dejó la costumbre. La iglesia tenía la costumbre en otros tiempos de que la mujer usaba un velo, un trapo, no sé cómo se llame, sobre su cabeza. Por lo menos yo recuerdo a mi abuelita haberla visto ir a la iglesia con una telita, como una mallita o algo, porque las mujeres tenían la costumbre de cuando iban a la adoración pública se cubrían la cabeza. ¿Por qué? Yo no tenía idea. Cuando leo la escritura veo este asunto aquí. Hoy en día nuestra iglesia no acostumbra a eso, aunque no todo. Yo conozco denominaciones que sí acostumbran sus mujeres en la adoración pública a cubrirse su cabeza. En nuestra iglesia, siempre que se habla de eso, se escuchan muchos peros, muchos razonamientos, muchos prejuicios, muchas interpretaciones, y al final queda en lo mismo.
¿Por qué? Sigamos leyendo. Porque si la mujer no se cubre, entonces que se corte también el cabello. O sea, o la mujer va con la cabeza cubierta o va con la cabeza rapada. Decida la mujer, es lo que Pablo está diciendo. Dice, y si le es vergonzoso entonces cortarse el cabello o raparse, entonces cúbranse, mijita. Y luego dice el verso 7, el varón no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen de Dios. Y cuando uno lee este versículo, entonces uno no puede pasar por alto el hecho de que en la cultura judía los hombres se cubren la cabeza para adorar. Y uno dice, ¿qué? Ahí hay más polémica entonces. Pero históricamente yo he encontrado que esa costumbre que tienen los judíos no es una costumbre ancestral. Es una costumbre que tiene apenas unos cuantos años. Así que incluso en los días de Cristo, los hombres no se cubrían la cabeza en la adoración pública. La cultura de ahora de los rabinos y eso se cubren la cabeza y se tapan cada vez que van a adorar o a orar. Pero no lo hacían en aquellos días. Y dice Pablo, porque el varón no debe cubrirse, pues es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Y saltemos al verso 10. ¿Por qué la mujer debe cubrirse la cabeza? Por lo menos la razón que Pablo da. Mire que yo no le estoy diciendo a usted que se vaya a cubrir la cabeza. Estamos leyendo lo que la Biblia dice, lo que Pablo dice. No, cubrirse la cabeza es cuestión de cultura. En aquellos días se cubrían, se acostumbraba. Hoy en día la cultura ha cambiado. Pablo da razones culturales, no da razones teológicas y espirituales. Ya dijo la primera razón teológica, ¿cuál es? Porque el varón no procede de la mujer, es la mujer la que procede del varón. La ley mismo de Dios, lo leímos en 1 Corintios 14, la ley dice que la mujer debe estar en sujeción al marido. Y dice el verso 10, por lo cual la mujer debe tener una señal de ¿qué? De autoridad, ¿dónde? Sobre su cabeza, ¿por qué? Por causa de los ángeles. Wow, los ángeles serán culturales, cosa de cultura, cosa de un momento, de un tiempo que varía conforme los años pasan. No, por causa de los ángeles. Aquí Pablo pudiera haber dicho por causa del alboroto que ustedes causan aquí, Corintios, son terribles. O por causa de la costumbre aquí, no. Hay una razón espiritual. Por causa de los ángeles. ¿Los ángeles ya han dejado de existir? ¿Ya no existen ángeles? Déjeme decirle que este versículo es tan oscuro porque en realidad Pablo no da más explicación. ¿Qué pasa con los ángeles? ¿Qué problema hay con los ángeles? ¿Por qué la mujer debe ponerse un velo sobre su cabeza? La Biblia no da luces en ningún lugar, en ninguna parte. Así que la gente trata de dar sus propias interpretaciones, pero hay pasajes aislados. Pablo dice, creo que es a Timoteo, no recuerdo en este momento, pero dice que la iglesia, y esto ya lo leímos hace un momento, la iglesia ha sido puesta aquí para que a través de nuestro testimonio nosotros le enseñemos a los principados y a las autoridades que están en las regiones celestes, dice Pablo. Así que la iglesia testifica, les digo en alguna ocasión, no solo a la gente, sino incluso a los ángeles. Y posiblemente se refiera tanto a los ángeles que se han revelado, porque la Biblia habla de ángeles que se rebelaron, que dejaron su posición, que abandonaron el lugar que Dios les puso. ¿Para hacer qué cosa? Su propia voluntad. Y tal vez también se trate de los ángeles que hasta el día de hoy todavía son obedientes a Dios. La mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Debe cargar ese trapo todo el tiempo? No. Pablo se refiere a la adoración pública en la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, la mujer que ora o profetiza debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. No, hermano, eso es cultural. Ahí más adelante dice que a la mujer ya se le dio el cabello largo en vez de velo.
Pablo hace una analogía, una parábola, y dice, ¿no se dan cuenta que la misma naturaleza enseña que la mujer debe tener cubierta la cabeza? ¿No se dan cuenta que la misma naturaleza le puso un velo sobre la cabeza? Pero al hombre no. ¿No se dan cuenta que la misma naturaleza dicta que el hombre con el cabello largo le es deshonroso, no se ve bien, se ve mal, necesita tener cabello corto? Pero en cambio la mujer con el cabello largo se ve hermosa, se ve completa, se ve divina. Es un ejemplo, es una analogía que Pablo utiliza de la misma manera, por cuestión de los ángeles, por cuestión de la autoridad que emana de Dios, donde Cristo está sujeto a él, donde el varón está sujeto a Cristo, donde la mujer debe estar sujeta a Cristo. La mujer debe tener un velo en su cabeza, porque así como el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre, el velo sobre la cabeza de la mujer es su gloria. El velo sobre la cabeza de la mujer es su gloria. Ahora, no le estoy ordenando que se vaya a poner el velo. Escúchenme acá, porque le dije que la sujeción no se impone. La sujeción es una decisión que uno toma. ¿Cuándo la toma? Cuando uno quiere agradar a Dios. Yo no quiero que usted me agrade a mí. Yo no quiero que mañana, pasado, venga y me diga, mire hermano, ya me puse el velo, aquí estoy. No, yo quiero que usted aprenda a agradar a Dios. Que usted se sujete a Dios, se sujete a su palabra. Tal vez esto parezca un mandamiento simple y que parece pasado de moda, como lo dicen muchos, y que no tiene relevancia. Lo mismo pensó Eva cuando comió el fruto prohibido. Y ya ve el caos a donde nos regresó. Lo mismo piensan muchos en cuanto a la hablar en lengua el uno encima del otro, el hermano, un zaperoco dentro de la iglesia sin un orden establecido. Lo mismo. Simplemente porque no quieren atender lo que la palabra dice. No quieren el orden. Y cuando no hay orden, entonces no hay propósito. El orden ha sido puesto para que haya propósito. Nos sujetamos para que haya un propósito. Y cuando cumplimos el propósito de Dios, somos parte de ese propósito. Ya hay autoridad dentro de nosotros. Y por ende le somos agradables al Señor porque estamos cumpliendo su mandamiento. El día que estemos delante de Cristo, nosotros no diremos, Señor, yo saqué demonios, yo hice esto, alcancé este rango en la iglesia. No. Señor, traté de ser lo más obediente que pude a tu palabra. Y eso es todo. Y el Señor dirá, entrad, bendito de mi Padre, al gozo preparado para ustedes. Ese va a ser nuestro propósito final. Así que desde ahora nosotros decidimos someternos a la palabra de Dios. ¿Esto le parece pequeño? ¿Acaso la Biblia no dice el que es fiel en lo poco, en lo mucho también no será? Pero el que es infiel en aquellas cosas que parecen chiquitas, también será infiel en lo grande. Necesitamos aprender a ser fiel aún en aquello que no entendemos, aún en aquello que nos parece irrelevante. ¿Sabe por qué? No solo porque la Biblia lo dice, no solo porque el predicador lo dice, sino porque es Dios. Porque ya Pablo nos ha enseñado que esto es un mandamiento. El último versículo, el verso 16, Pablo lo termina diciendo así: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en la iglesia de Dios. Es casi lo mismo que leímos antes en el capítulo 14. Si alguno cree que es profeta, si alguno cree que habla de parte de Dios, sepa que nosotros también hablamos de parte de Dios. Así que Pablo está hablando de parte de Dios. Ya nos ha dicho que son mandamientos del Señor.
No son sugerencias, son mandamientos. Son atemporales, no son culturales. Hablamos de autoridad, pero de una autoridad con un propósito definido. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? ¿Cuántos pueden alabar con voz? Ya que hay más mujeres que todo, le voy a preguntar, ¿cuántas se van a sujetar a su marido? Mire, quiero decirle algo para terminar. Escúcheme, porque no la quiero dejar en el limbo. Sujetarse al marido no quiere decir sujetarse a cualquier hombre en esta vida. Cuando la Biblia nos manda a las esposas sujetarse a su esposo, se refiere sujétese a un marido siempre y cuando ese marido se sujete a Cristo. Porque hablamos de una línea de autoridad. Si su marido no se sujeta a Cristo y usted se sujeta a él, quién sabe a dónde la terminará llevando. Sujétese. La mujer debe someterse al marido, pero al marido que se sujeta a Cristo. Porque entonces también habrá despropósito. Amén. Pero eso tampoco la manda que sea rebelde y despiadada y contenciosa. Siempre debemos estar sujetos a la palabra del Señor. Amén. Para esta sujeción es necesaria, amados hermanos, para que el hombre, escúcheme, con esto voy a terminar. Dije al principio que hay un propósito. Y cuando Dios puso al hombre y puso a la mujer en la tierra, aunque eran diferentes en carácter, en cuerpo, en ciertos rasgos de ellos, había una igualdad delante de Dios. No eran diferentes en ese aspecto. El uno no era menor que el otro. La mujer no era menos que el hombre por haber nacido de una de las costillas. No, simplemente ambos fueron creados para dos funciones diferentes. Dos funciones distintas. Una función que el hombre no podía cumplir, lo cumpliría la mujer. Hoy en día la mujer que quiere ser como los hombres está resistiendo al propósito que Dios puso en ella, solo en ella. Hoy en día cuando la mujer ya no quiere ser mujer y quiere transformarse en hombre, o cuando el hombre ya no quiere ser hombre y quiere convertirse en mujer, están resistiendo al propósito para el cual Dios los creó, a la función para la cual fueron establecidos. Y por más que se operen por fuera, no pueden cambiar por dentro lo que son. Y esto tiene que ver con la santidad. En nuestra iglesia hablamos mucho de ser santo. Y esto lo vamos a hablar la próxima semana. Ser santo significa mantenerte en el lugar en el que Dios te puso. ¿Recuerdan lo que le dije al principio de los ángeles que se revelaron? ¿Qué dice la Biblia de ellos? Los ángeles que abandonaron su lugar, el lugar donde Dios los puso. Se rebelaron, dejaron de ser santos, abandonaron su santidad. Cuando el hombre deja su lugar de hombre, cuando la mujer deja su lugar de mujer, cuando la mujer toma el mando en el hogar, el hombre y la mujer pierden su lugar y se salen de la santidad de Dios y se arma un caos. Continuaremos con este tema la próxima semana. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Póngase de pie. Deme 2 minutos.